Judas Iscariote, que fue precisamente el que traicionó a Jesús, el que entregó a Cristo. Dice en el capítulo 18, versículo 2, hablando de el momento en que estaban en el huerto, donde estaba Cristo Jesús con sus discípulos, y dice que también Judas, el que le entregaba, sabía que estaban los apóstoles en ese lugar junto con Jesús, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía y ministros de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. Vea usted todo lo que utilizó para prender a nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 27, usted sabe que los evangelios tienen de alguna forma diferentes narraciones acerca de los diferentes acontecimientos de lo que es los evangelios. Y en Mateo 27:3 habla un poquito más acerca de este acontecimiento. Mateo 27:3, donde dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, hablando de Jesús, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos da a nosotros? O sea, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú lo que haces. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse y se fue y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarla en el tesoro de los dones o en el tesoro del templo, porque es precio de sangre. Vea los escrúpulos que tenían. Más habido consejo, compraron con ese dinero el campo del alfarero, porque sepultura es para los extranjeros. Por lo cual fue llamado aquel campo, campo de sangre, hasta el día de hoy, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: y tomando las 30 piezas de plata, precio del apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como lo ordenó el Señor. En esta ocasión quiero que ustedes y yo hablemos de algo muy importante acerca de lo que sucedió realmente con Judas en su traición. Y vamos a descubrir, hablando un poquito más profundamente acerca de Judas Iscariote, que tuvo la oportunidad, fíjese bien, del arrepentimiento. Así como tuvo la oportunidad Pedro, como la tuvo el apóstol Pablo, también Judas tuvo la oportunidad del arrepentimiento. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 16, dice: varones hermanos, convino pues que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo, óigame bien, por boca de David, donde dice de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad, y colgándose dice que se reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Vean de qué forma murió Judas Iscariote. Precisamente aquí en Hechos nos habla de la muerte de Judas y de lo que se hizo con el dinero
que Judas adquirió cuando entregó ese dinero con el que él había recibido para entregar a Jesucristo. Antes de continuar con el juicio que le hicieron a Cristo, vamos a echarle un vistazo de más cerca a la vida de Judas Iscariote. Judas, así como a las 10, 11 de la noche, más o menos, después de haber tenido la cena del Señor junto con los apóstoles, abandonó el aposento alto. Esto cuando tomaban la última cena con Cristo y sus discípulos. Y Judas, al sentirse descubierto por Jesús, cuando dijo: el que moje mi pan en mi vaso, este es el que me va a entregar. Y sucedió exactamente como Cristo lo había dicho. Quiere decir entonces que Judas en ese momento quedó descubierto por Jesús, que ya Jesús sabía que él lo iba a entregar. La forma en que se dio cuenta es precisamente así, cuando dijo Jesús: el que moje mi pan en mi taza, este es. Y desde ese momento se dio cuenta que Jesús sabía que él sería el traidor. Y al verse descubierto, sale de la cena, de la última cena, precipitadamente. O sea, al verse descubierto, salió inmediatamente del lugar donde estaban, y vemos que los discípulos ni cuenta se dieron de que Judas Iscariote se había ido de ese lugar. ¿A dónde fue Judas Iscariote? A los líderes religiosos de ese tiempo. Fue de alguna forma a ponerlos alertas para decirles: tenemos que apresurarnos, porque ¿saben qué? Ya me descubrieron. Tenemos que apresurarnos porque Jesús ya se dio cuenta que yo lo voy a descubrir, o sea, que yo lo voy a entregar. Tenemos que hacerlo hoy, en esta noche. ¿Saben por qué? Porque ya me descubrieron. Y ya no se va a poder hacer el complot para asesinarlo. O sea, vemos entonces que los judíos en ese momento ni siquiera tenían planeado en esa noche matar a Jesús. ¿Qué fue lo que apresuró esto? La traición de Judas, el verse descubierto, el mirar que Jesús ya se había dado cuenta y tuvo que apresurarse para poder hacerlo. La razón por la que los judíos en esa noche no tenían el plan de matar a Jesús es porque estaban en la Pascua. Y como había gente de todas las aldeas, de todos los alrededores de Jerusalén, entonces es muy posible que existieran muchos seguidores de Jesús, que hubieran muchos seguidores de Cristo en ese momento, y podían levantarse en armas en contra de aquellos que quisieran asesinar a Jesús, y hasta podían impedir que su líder fuera asesinado. Entonces vemos que Judas sale de la última cena, y después Cristo se va con sus discípulos a donde él acostumbraba irse, al monte de los Olivos, a su lugar preferido, o al lugar preferido de Jesús, el huerto de los Olivos o el huerto del Getsemaní, alrededor como de las 12 de la noche. Y Cristo se la pasa orando todo ese tiempo, como de las 12 a las 2 de la mañana, intercediendo por nosotros, preparándose para el momento de ser aprendido. Y durante ese lapso de tiempo vemos que Jesús invitaba a sus apóstoles para que oraran con él. Mientras tanto, mientras esto sucedía, Judas ya había estado con los sacerdotes, con los fariseos, con los saduceos y con la compañía de los romanos. Y dice la Biblia
que fueron por una compañía, o sea, Judas fue por la compañía de soldados y de líderes religiosos, y cuando logró organizar todo eso Judas, entonces comenzaron a buscar a Jesucristo. Y de repente se le prende el foco a Judas. Dijo, hay un lugar preferido donde yo me reunía mucho con él y con sus discípulos. Yo creo que ahí debe de estar. ¿Verdad que así dice el capítulo 18 del libro de los Hechos? Dice que él sabía que Jesús se juntaba allí con sus discípulos. E inmediatamente dijo, yo conozco el lugar preferido donde él se reúne con sus discípulos. Y vemos que como Judas sabía que Jesús se reunía allí con mucha frecuencia en el huerto del Getsemaní, y dice la Biblia que ahí encontraron a Cristo entre las 2 y las 2:30 de la mañana. Y Cristo es sacado del Getsemaní, óigame bien, de una forma como si fuera un criminal, amarrado, y lo llevaron ante Pilato. Y vemos que mientras se viene acercando a Pilato, nuestro Señor Jesucristo, estando rodeado de todos los líderes religiosos, y al ver Judas que la situación era real, que iba en serio y que realmente a Jesús lo querían matar, vemos que se dirige a los líderes religiosos. Se dirige hacia los hombres que representaban al sacerdocio levita establecido por Dios en el libro de los Levíticos, y se dirige a ellos y trata de entregar las monedas de plata, porque vemos que quizás su conciencia se sentía completamente abrumada y trató de remediar eso que sentía, pero vemos que no se dirige a Jesús. Ahí está el error de Judas Iscariote. No se dirige a Jesús, sino que se dirige a los sacerdotes y les dice, yo he entregado sangre inocente, Mateo 27:3. Y aquí están las monedas, aquí está el dinero. Y ellos inmediatamente dijeron, ¿qué nos importa a nosotros el dinero? No es nuestro problema, es tu problema. Y en ese momento, de acuerdo a la ley, en ese instante, de acuerdo a lo que la ley prescribía, deberían de inmediatamente haber capturado a Judas Iscariote. Ya lo estudiamos unos estudios anteriores acerca de eso. ¿Por qué tenían que en ese momento, en vez de seguir con el complot que habían preparado, por qué en lugar de detener a Judas Iscariote por ser un falso testigo, porque los falsos testigos deberían de morir apedreados? Al él demostrar que había falseado, que había mentido, que había recibido mordida, que había recibido dinero, inmediatamente debieron de haber capturado a Judas y haber dejado libre a Jesús. Por eso dijeron, no nos importa lo que tú pienses, no nos importa lo que tú hagas, no nos importa qué es lo que tú quieras hacer. O sea, tu testimonio ya no es válido para nosotros, sino que ya hemos decidido sentenciarlo a muerte. Escuche esto porque es muy interesante. Vemos que Jesús se dirige a los líderes para tratar de redimir su alma, para tratar de redimir su culpa, pero vemos que no se dirige a Jesús. Al ver que Cristo era condenado, significa que era sentenciado. Dice la Biblia que devolvió arrepentido las 30 monedas de plata. ¿Qué fue lo que realmente Judas sintió en ese momento? Judas
sintió el aguijón de su propia culpa. Judas sintió en su corazón el redargüimiento, pero esto vemos que no fue un arrepentimiento genuino, sino que fue un pesar, fue un remordimiento de lo que había hecho, pero nunca un verdadero arrepentimiento. Praise God. Se dio cuenta que en ese momento definitivamente él había actuado mal, había actuado de la forma equivocada, y por eso ya no quería ese dinero, porque sabía que ese dinero era dinero maldito. Esas 30 monedas era el precio que se pagaba para comprar un esclavo. Y podemos ver que puede existir este tipo de dolor en muchas personas. En muchas personas puede existir un dolor, pero que no es un dolor de arrepentimiento genuino y sincero, porque cuando existe el dolor piadoso, el dolor guiado por el Espíritu Santo, cuando existe el arrepentimiento guiado por el Espíritu Santo, eso nos guía a Cristo y no a los hombres. Cuando existe un verdadero arrepentimiento en la vida del hombre, lejos de acercarte y pedirle misericordia al hombre, te acercas al que verdaderamente tiene misericordia, y ese es Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero vemos entonces que el remordimiento de Judas fue diferente. O sea, vemos que él manejó este arrepentimiento, lo manejó como remordimiento, porque lo manejó de una forma equivocada, no dirigido por Dios. Vean ustedes lo que les voy a decir, esto es muy importante. Hay dolores que nos pueden causar nuestra vida diaria, que son, podríamos decir que son permitidos por Dios para ver nuestra reacción. Hay situaciones en la vida que nosotros de alguna forma somos atribulados y adoloridos, pero si manejamos mal eso que estamos sintiendo, lejos de llevarnos a Dios, nos lleva a buscar de una forma equivocada cómo nosotros podemos sanarnos. Porque dice la Biblia que el arrepentimiento, cuando es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Segunda de Corintios capítulo 7. Vayan ustedes conmigo a Segunda de Corintios capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 8. Hablando el apóstol Pablo, dice: porque aunque os contristé por la carta, dice el apóstol, no me arrepiento de haberlos entristecido por lo que les escribí. O sea, nunca me arrepentí, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó o los entristeció, ahora me gozo de que los haya entristecido. ¿Por qué razón? Dice el versículo 9, dice: me gozo de que se hayan entristecido, no porque hayas sido entristecido, sino porque fuiste contristados o entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según ¿quién? Según Dios. Según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque el dolor que es según Dios, ¿qué es lo que obra en nosotros? Obra arrepentimiento para salvación, arrepentimiento saludable, de que no hay de qué arrepentirse más el dolor de este siglo, ¿qué es lo que produce? Muerte. ¿Qué fue lo que produjo el arrepentimiento y el dolor y el remordimiento que sintió Judas? ¿Qué produjo? Muerte. Fue y se colgó. ¿Por qué? Porque no pudo soportar. Vemos entonces que esto puede traducirse como el apóstol Pablo está diciendo: les causé tristeza
Y lo dice Pablo, no me lamento, o sea, Pablo no se lamentaba haber enviado esta carta, que aunque les causó tristeza, Pablo sabía que la tristeza que había provocado en ellas era por su pecado. Los llevaría, y este arrepentimiento y esta tristeza o esta tristeza que produjo en ellos, los llevaría al arrepentimiento y de allí a la obediencia. Y de esta forma, aquellos que habían sido entristecidos pudieran restaurar su relación personal con Dios. ¿Por qué no sucedió esto con Judas? Es una pregunta muy importante. ¿Por qué no sucedió esto con este personaje del que estamos hablando? Es como, por ejemplo, como un padre de familia que mata a su esposa, mata a sus hijos y después, arrepentido, va y luego se da un tiro en la cabeza. ¿Eso fue arrepentimiento? No, ese no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. O sea, tenemos que diferenciar entre que nosotros seamos entristecidos para arrepentimiento, o seamos nosotros entristecidos solamente temporalmente. O sea, volví nuevamente a caer en las drogas, volví a caer en las andadas y estoy triste y estoy adolorido, estoy arrepentido de haberlo hecho, pero a la semana vuelve a hacer lo mismo. Entonces quiere decir que no está produciendo ese arrepentimiento salvación en su vida, sino que se convierte en un círculo vicioso donde nosotros podemos estar cayendo constantemente. Otra vez volví a mis andadas, otra vez me volví a echar una helada, y ahora ¿cómo le hago? Ahora, Señor, estoy muy arrepentido, pero el fin de semana, dice, luego se acuerda que es viernes y el cuerpo lo sabe, y ahí va. Otra vez a lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Eso no es arrepentimiento, solamente siente remordimiento. Y va a llegar el momento en que si tú no arreglas esa situación en tu vida, se puede convertir en un problema habitual, donde vas perdiendo hasta el sentido de la conciencia y Dios se va apartando gradualmente de esa persona. Hay que hacer la diferencia entre ser entristecidos solamente cuando nosotros pecamos contra Dios y que lo convertimos en un círculo vicioso en nuestras vidas. Y otra cosa es la tristeza que sea producida según Dios. Porque cuando hay una tristeza que es producida según Dios, esta te lleva a cambiar tu manera de vivir. ¿Sí notamos la diferencia? Cuando no nos allegamos a Cristo con ese arrepentimiento genuino, auténtico en nuestro corazón, este arrepentimiento, dice el apóstol Pablo, que produce en nosotros salvación. Te lleva a cambiar tu forma de vivir. O sea, sucede que cuando esto pasa en nuestras vidas, pasa exactamente lo que le dijo Cristo a la mujer que había sido perdonada y que había sido encontrada en adulterio. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús cuando vio que estaba siendo tratada injustamente y que estaban listos para apedrearla? La respuesta de Jesús, después de que vio que todos se habían ido y la habían dejado sola, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Vete, pero no lo conviertas en un círculo vicioso. Ya no peques más. Entonces, este tipo de arrepentimiento llega a nosotros, pero cambia nuestro estilo de vida. No que cada semana estés arrepintiéndote de hacer lo mismo. Praise God. Y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. Si no es como la Biblia dice, entonces lo que está sucediendo en ti es que son lágrimas de cocodrilo, como dicen en México.
¿por qué no sucedió esto con Judas Iscariote? Sabiendo entonces que la tristeza del mundo produce muerte. Cuando la tristeza es el origen humano, pudiéramos decir, esto es remordimiento. Se lo voy a volver a repetir. Espero que ustedes puedan captarlo muy bien. Cuando la tristeza que está siendo producida en nosotros es de origen humano, o están incluidas en ese dolor nuestros sentimientos humanos, no produce ningún poder para ser redimidos. ¿Me siguen? Con mucho cuidado. Cuando la tristeza es solamente superficial, humana, que eres una persona muy sentimental, que hasta lloras cuando te pasan las cosas, lloras y lloras y lloras, y cuando no es según Dios, esto no tiene ningún poder para redimir, para salvar. Esta clase de tristeza solo produce culpabilidad, vergüenza, desesperanza, depresión, desesperación. Y cuando llegan todo este tipo de sentimientos a nosotros, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Por qué? Porque no es según Dios. Y eso es exactamente lo que le pasó a Judas Iscariote. Cuando Pablo decía que el arrepentimiento, óigame bien, pertenece al campo o a la esfera de la salvación cuando es según Dios. O sea, el arrepentimiento está en el corazón mismo de la salvación. Es parte integral de lo que Dios hace con aquellos que se entregan a Él. Y los creyentes lo practican de una manera continua para mantener el gozo y la bendición de Dios en sus vidas, para tener una relación personal con Dios todos los días de su vida. Judas es el ejemplo de esta enseñanza. Su pesar, su vergüenza, su culpabilidad, su desesperación, su depresión, lo llevó a cometer suicidio, homicidio contra su propia vida. Esto no fue arrepentimiento, fue un remordimiento o una tristeza mucho más profunda de lo que la persona que está pasando por eso lo puede sobrellevar. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que produjo? Todo lo que sentía en ese momento Judas produjo su suicidio. El problema de raíz de Judas nunca fue, vemos que fue una persona apegada a Jesús, no fue un creyente verdadero. Él no vino y cayó a los pies de Jesús en el momento en que debería de haberlo hecho. Supongamos que va Judas Iscariote junto con toda esa compañía de personas, se arrepiente de lo que hizo, entrega las monedas, voltea a ver a Jesús, porque dice la Biblia que se encontró en ese momento con Cristo y no pudo soportar ni siquiera la mirada de Jesús, pero sin embargo, al haber visto a Jesús y hubiera caído a sus pies y le hubiera pedido perdón a Jesús, si hubiera dirigido a Él y hubiera humillado delante de su presencia, yo estoy seguro que Jesús lo hubiera perdonado. O sea que vemos que tuvo la oportunidad de decirle al Señor: te he traicionado, perdóname, ten misericordia de mí. Estoy seguro de que Jesús hubiera tenido misericordia de él. ¿Sabe por qué? Porque los fariseos y los saduceos y los sacerdotes
ya habían determinado matar a Jesús. Eso ya no iba a cambiar nada. Si Judas se hubiera arrepentido, eso no hubiera cambiado los planes que ellos ya tenían para asesinar a Jesucristo. Al ver él que ellos ya habían determinado matar a Jesús, al ver que ya habían determinado terminar con la vida de Cristo, quiere decir que ahí se abrió un panorama amplio, un panorama profundo para que él se hubiera arrepentido y se hubiera caído a los pies de Jesús. Su arrepentimiento no cambiaba las cosas. Nada podía cambiar los planes de esas personas. Pero vemos que nunca fue a Jesús. Tuvo la oportunidad de ser salvo. Judas tenía todo lo necesario para haber caído a los pies de Jesús. Número uno, Judas tuvo un sentimiento de culpa, de remordimiento o culpabilidad de conciencia. ¿Cómo pudo esta culpabilidad llegar a la vida de Judas? Cuando le dio el beso de la traición a Jesús. Y Jesús le dice: ¿con un beso me entregas, amigo? Yo me imagino que en ese momento tuvo ese momento de culpa, ese momento de remordimiento, su conciencia no estaba en paz. También, número dos, tuvo una respuesta emocional, o sea, sintió pesar, sintió tristeza por su pecado. Vean ustedes que tuvo exactamente los pasos que se necesitan para poder entender que necesitamos recurrir a alguien que nos ayude y que limpie todo ese tipo de conciencia que hay dentro de nosotros. Sintió pesar, sintió tristeza por su pecado. Después, número 3, confesó su pecado y lo quiso restituir entregando las monedas de plata, diciendo: aquí está lo que pedí. Quiso devolver lo que él había adquirido a los sacerdotes y los forzó a que las aceptaran y las tiró al suelo. Después vemos, número 4, confesó que Jesús era inocente. Pero ni con todo eso, ni con todo lo que hizo, vemos que todo lo manejó de una forma equivocada. Tú puedes tener este tipo de sentimientos. Tú puedes tener este tipo de sentidos. Tú puedes de alguna forma decir que todo eso que sintió Judas, tú también lo puedes sentir, pero la pregunta es: ¿cómo lo manejas? ¿Lo manejas como Judas o vas a los pies de Jesús? Si no sabemos manejar este tipo de sentimientos que hay en nosotros y lejos de ir a Jesús vamos al hombre, entonces estamos equivocados. Si lejos de manejar eso que sentimos, lo manejamos guiados por el Espíritu Santo y luego en vez de ir a Jesús nos vamos al brujo barato para que nos dé la respuesta, estás equivocado. Todos estos actos de Judas nos hablan de que él sintió exactamente estos pasos que él dio, eran precisamente los pasos que todos aquellos que nos hemos encontrado con Jesús los hemos dado. Y cuando vemos que ya no hay remedio para nosotros, cuando vemos que se nos acaban todas las opciones, entonces es cuando volteamos a Jesús. Y Él tuvo misericordia de nosotros. Todo lo hizo de una forma equivocada. Vas y te confiesas. Tú vas y confiesas tu sentimiento de culpa a un hombre. A un hombre vas y le confiesas tus pecados. Quieres devolver lo que robaste. Eres declarado inocente. O sea, declaras que eres culpable. Y con todo eso y todos tus pecados, dice la Biblia, no son redimidos. ¿Por qué?
Porque no los manejamos de la forma correcta. Porque solo Jesús es el que perdona nuestros pecados. Él es el que perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias, el que saca del hoyo nuestras vidas de tal manera que hace que nos rejuvenezcamos como el ángel. ¿Quién es el que tiene el perdón? Jesús. Hagas lo que hagas, si no vas a Jesús, estás equivocado. ¿Sabes por qué? Porque solamente en Cristo hay salvación. Ninguna de estas cosas te puede dar la salvación o le puede dar la salvación a nadie. Solamente Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. El verdadero arrepentimiento, vamos a ver, nos lleva siempre a la luz. El verdadero arrepentimiento nos lleva a Jesucristo. El verdadero arrepentimiento no nos lleva ni al Papa, ni al cura, ni al pastor, ni a ningún hombre. Nos lleva a Jesús. Directamente. Nos lleva directito a Cristo. No existe nadie más. O sea, dice la Biblia que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Dice la Biblia que Él es el que pagó el precio por nuestros pecados. Cuando el apóstol Pedro negó a Jesús, él fue directamente a Jesús. Él formuló claramente donde se encontraba el verdadero perdón por lo que él había hecho. Negar a Jesús es la misma que si lo hubiera traicionado como Judas. Pero vemos que el apóstol Pedro manejó de una forma distinta lo que él hizo. Él no recurrió a ningún hombre. Él no se acercó a un hombre confiando en él. Él se acercó a Cristo y dice la Biblia que lloró amargamente por lo que había hecho, por lo que había él en ese momento hecho delante de Dios, haberle negado hasta con juramento, negó a Jesús. Vemos otro ejemplo, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Dice la Biblia que el apóstol Pablo no solamente era un personaje que estaba realmente, óigame bien, realmente en contra de todo lo que hacían los cristianos, sino que hasta los mataba. En 1 Timoteo capítulo 1, vean ustedes cómo el apóstol habla de esto precisamente que él hacía. Y vean ustedes cómo él manejó esta situación. Él supo cómo manejar esto. ¿Por qué? Porque cuando llegó el momento del encuentro con Jesús, manejó de la forma correcta todo lo que él había sido. En 1 Timoteo 1:12 comienza diciendo el apóstol Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, del cual me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, vean ustedes, versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia y con incredulidad. Pablo actuó con ignorancia e incredulidad, pero cuando tuvo la oportunidad de acercarse a Jesús, él lo hizo de la forma correcta, manejó perfectamente la situación y dijo: ya sé quién es el que perdona mis pecados, ya sé quién es el que me puede dar la salvación. Y todo lo que él vivió lo manejó y fue contristado y fue de alguna forma entristecido, pero produjo salvación en él. Versículo 14: mas la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Mas por esto fue recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí, él primero, toda su clemencia, por ejemplo de los que habían de creer
en Él para vida eterna, después de haber sido un personaje que mataba a los cristianos. Ahora, cuando tuvo el encuentro con Jesús, cambió completamente ese estilo de vida para salvación. Pablo nunca jamás regresó al estilo de vida que él antes vivía. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, que es según Dios, produce salvación, y el remordimiento solamente produce culpa. Solamente te está acusando, y eres esto, y eres lo otro, y eres lo otro. Ya ni te acerques a la iglesia, tú ya no tienes perdón de Dios. Es más, date un tiro en la cabeza para que ya acabes con todo eso, para que te vayas de este mundo, para que ya no sigas sufriendo. Esto es lo que a veces trae, ese tipo de mensaje trae a nuestra mente y a nuestra conciencia. Y ese fue precisamente el mensaje que Judas Iscariotes recibió en su conciencia. Pensó que era imperdonable su pecado y que Dios no lo podía redimir. Pero déjeme ir, si hubiera ido a Cristo, si hubiera ido a Jesús, todo hubiera sido completamente diferente. En esta preciosa mañana, si vas a Jesús, Él puede darte el perdón. Amén. Si vas a Cristo, Él puede darte la salvación. Si hay tristeza, si hay en tu conciencia algún tipo de situación donde estás siendo de alguna forma redarguido en tu conciencia, no vayas a nadie, no le cuentes a nadie. No tienes por qué ir a confesarle a un hombre lo que sientes. Ve a Jesús y dile: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, como lo hizo el hijo pródigo. No soy digno de ser llamado tu hijo. En esta preciosa tarde, a lo mejor Dios está dirigiéndose a tu vida, a tu conciencia, a tu corazón, y te está diciendo: no cometas el error de Judas Iscariote. Ve a Jesús. Ve a Cristo. ¿Estás entristecido? ¿Estás atribulado? ¿Estás siendo angustiado? ¿Hay culpabilidad? Medítalo por un momento, en este momento, ahí donde estás. ¿Hay depresión? ¿Hay desesperanza? No vayas al hombre. No confíes en las cosas de la tierra, confía en Jesús. Inclina tu rostro ahí donde estás.